Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te habla tu amigo y hermano Jeramel Vázquez. Y quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de Hechos, a la altura de su versículo 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en esta hora me gustaría hablarte un poco acerca del poder de la oración, de lo que tiene la capacidad de provocar tu oración ante la presencia del Señor. La Biblia enseña en un versículo que la oración del justo puede mucho. Y aquí nosotros nos encontramos en un escenario donde hay un hombre que muere a causa del evangelio y hay otro que está siendo custodiado por 4 campañas de 4 hombres cada campaña. La Biblia enseña que este hombre es puesto en lo profundo del calabozo y es atado allí en aquel lugar bajo vigilancia. Sin embargo, hay algo que sale a relucir en este pasaje y es la oración sin cesar que hacía el pueblo a causa de la condición en la que se encontraba este hombre de Dios. Me llama mucho la atención porque esta oración que estaba haciendo el pueblo provocó algo, que se manifestara algo. Y a mí me llama mucho la atención este escenario. ¿Sabe por qué? Porque tu oración puede provocar que la situación que está atravesando tu hermano cambie de manera rotunda. Hay un poder que se esconde en nuestras palabras. Al nosotros orar, nosotros evocamos palabras. Pero estas palabras, la Biblia enseña que son espíritu, que en ellas en sí trae un cumplimiento. Cada palabra que sale de nuestra boca causa un efecto. Por eso Jesús decía a sus discípulos y a los que rodeaban a los discípulos en un momento determinado que no hace daño lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. Dando a entender que todo lo que sale de nuestra boca causa un efecto en el mundo espiritual. Hay un poder que se encuentra en tu oración. Cristo era enfático en esto y por eso Cristo era un hombre de oración y transmitió este estilo de vida a sus discípulos. De tal manera que en un momento determinado de su vida Jesús selecciona discípulos para que lo acompañen a orar. Es tan poderoso nosotros poder saborear este pasaje porque nosotros vemos que hay un hombre que está destinado a morir, que es sobreguardado de tal manera que la Biblia enseña que 4 grupos de 4 hombres, dándose a entender que 16 hombres custodiaban a este Pedro que se encontraba encarcelado. Sin embargo, vemos cómo una iglesia de rodillas clamando al Señor provoca que un ángel se manifieste en el lugar donde está Pedro. Y esto es tan poderoso porque a veces nosotros pensamos que la solución va a venir mediante la apertura de alguna puerta, sin darnos de cuenta de que nuestro clamor, nuestra oración puede provocar que Dios se haga manifiesto en nuestra situación. A veces nosotros queremos salir del proceso que estamos viviendo para poder ver la mano de Dios. Sin embargo, en este proceso es que Dios se va a manifestar. De tal manera que Pedro, mientras estaba encarcelado y él se encontraba durmiendo, la Biblia enseña que un ángel se apareció. La condición en la que estaba Pedro es un lugar, él se encontraba descansando según las descripciones que da la palabra. Él sabía que iba a morir. Sin embargo, la oración incesante, oiga, apunte esto aquí, porque la Biblia enfatiza y dice que la iglesia hacía oración sin cesar. La capacidad de sin cesar, esto hace alusión a que la iglesia, el pueblo, no se rendía hasta ver la manifestación de lo que ellos estaban clamando. Muchas veces nosotros no vemos el cumplimiento de lo que Dios tiene determinado sobre nuestra vida porque nos cansamos de orar por aquello que queremos ver. Inmediatamente nosotros nos cansamos de orar porque tenemos quizás meses, quizás semanas, quizás años clamando por algo y no vemos el cumplimiento de esto, pues nos cansamos de orar porque en realidad el ser humano lo que quiere es cumplimiento acelerado, sin entender que el propósito de Dios es tan perfecto que el cumplimiento no se manifiesta cuando el hombre quiere, sino cuando Dios en su eternidad así lo ha establecido. La oración sin cesar de la iglesia provoca que un ángel entre al lugar donde está Pedro cautivo. Y me llama mucho la atención esto porque la palabra nos quiere revelar algo aquí.
Y es que cuando un hermano está en tribulación, cuando un hermano está pasando por alguna angustia o está bajo aflicción o bajo opresión, la oración incesante de la iglesia puede provocar que nuestro hermanito que está bajo cautiverio sea libertado. Que el hermanito que tiene tanto tiempo enfermo reciba la sanidad. Hay un poder, hermano, impregnado en la oración. Y esta oración que sube como olor fragante, el libro de Apocalipsis dice que Dios en un momento determinado manda a hacer silencio en los cielos y manda a añadir a la oración de los santos incienso, de tal manera que este incienso suba ante su presencia como olor fragante. Mire cómo el libro de Apocalipsis, Juan hablando, da una interpretación acerca de lo que es la oración del santo. Esto es para que usted entienda cuán poderosa puede ser su oración. En esta preciosa hora yo vengo a hablarte a ti que quizás te encuentras o que quizás te sientes que ha durado mucho tiempo clamando por algo. Y es que tu oración en el mundo espiritual está causando un efecto. Por eso es la lucha, por eso es la batalla, por eso son las pruebas, por eso son los levantamientos. Porque tu oración en el mundo espiritual está cambiando atmósfera, está rompiendo cosas que se van a manifestar luego sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre todo aquellos que te rodean. La gloria de Dios, mediante la provocación a través de tu oración, va a hacer que Dios descienda aquí a la tierra, se mueva de manera sobrenatural sobre tu casa y sobre tu familia. Y todo aquel que está cautivo sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en tu oración. Dios te bendiga.